están? Esta es una nueva edición de Asia America News, un programa que estamos produciendo entre Pablo Wang en Hong Kong y Marcos González Gaba, quien les habla desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy bien. Saludos a todos desde Hong Kong. Pablo, en esta ocasión me gustaría que podamos hablar sobre el Ren Zhejiang, este personaje que dentro del Partido Comunista ya goza de cierta trayectoria, de cierto renombre también, y que desde esa posición de poder se anima a criticar el rol y las decisiones de Xi Jinping a partir de la crisis del COVID-19. ¿Qué me podrías comentar sobre este tema? Es un tema muy interesante porque hasta parece novedad que un miembro del partido, un funcionario con diferentes posiciones a lo largo de los años, hable abiertamente del mal manejo que ha hecho precisamente el presidente chino Xi Jinping y toda la directiva del partido en cuanto surgió esta crisis del coronavirus. Pero el señor Ren, de hecho, era famoso ya por sus críticas contra el partido, siendo él miembro del partido. Se conoce a Ren como el cañón Ren Zhiqiang, o sea, el cañonazo. El señor ya venía criticando y tiene un background bastante interesante. Es un magnate que tiene muchas propiedades, un magnate inmobiliario en China, pero igualmente miembro del partido. Esto tiene que ver un poco con las reformas que se iniciaron en los 90s y la idea de los tres representantes que empezó a incluir a los hombres de negocios dentro de las cúpulas del partido, esa política que impulsó Jiang Zemin en los principios de los 90s. Y en Zhejiang, bueno, la última crítica fue claramente sobre la mala gestión que hizo el gobierno en estos últimos meses y ahora está oficialmente bajo investigación. Es una investigación del órgano disciplinario del Partido Comunista Chino, o sea que está siendo investigado dentro del partido. Obviamente eso va a tener repercusiones y como venimos diciendo en nuestro programa, el partido en China, el Partido Comunista, está por encima del Estado en China. Así que cualquier investigación por parte del sector judicial, del Poder Judicial en China, tendrá que emanar de una investigación interna del partido, o sea que está siendo investigado disciplinariamente. Anteriormente ya, como se dice en inglés, le han pegado en la mano a veces por criticar la directiva del partido, pero esta vez todos los análisis apuntan a que las represalias sean mucho más severas. Y Pablo, sí, decime. el tema de las disidencias, esto me deja pensando en eso. ¿Cómo es la disidencia en China y cómo sucede en estas situaciones? Porque desde Occidente no se puede captar mucho lo que es la voz disidente y sin embargo el caso de Ren te da a pensar que desde muy cerca del propio Xi Jinping hay personas que lo están mirando tan claramente como lo puede mirar una persona desde esta parte del mundo y está al lado de él, con una crítica muy similar a la que se puede hacer desde muy lejos. ¿Qué te parece a vos que está pasando con la disidencia? ¿Es un momento en el que se va a permitir? ¿Es un momento en el que es imparable? ¿Es un momento nuevo para China en el que la disidencia empieza, por más que quieran controlarla y callarla, se escucha y no es ya posible pararla? ¿Qué te parece a vos? ¿Está pasando algo por el estilo? A ver, tres cosas. Primero, recordemos que, primero, no me atrevo a decir que Deng Zhixiang sea muy cercano al presidente chino, a Xi Jinping. Está dentro del partido, es uno de los, digamos, una de las personalidades con voz dentro del partido, pero cercano al presidente no creo que sea. Luego, segundo, disidencia. El sentido clásico de la frase disidente en China quizás apunte hacia otro tipo de personalidades. Pero recordemos que hasta Zhao Ziyang, que murió en arresto domiciliario, Zhao Ziyang, ¿quién fue? Fue el líder político en su momento de las altas cúpulas del poder, uno de los primeros en los escalafones del Partido Comunista Chino, que llegó a la Plaza Tiananmen en 1989 y habló con los estudiantes en ese momento protestando, lo que luego culminó con la masacre del 4 de junio. Bueno, desde ese momento el líder chino estuvo en arresto domiciliario hasta su fallecimiento.
¿Zhao Ziyang es un disidente o es un miembro del partido? Ambas cosas quizás, pero disidente no. Disidente clásicamente hablando son personajes como por ejemplo Liu Xiaobo, gente que no está dentro del partido, profesores académicos, gente del ámbito cultural, etcétera. Este tipo de personas. Pero este tipo de personas existen o no en China. Entonces esto me lleva al tercer punto, que es qué ha sucedido en los últimos meses. Con el fallecimiento del doctor Li Wenliang en Wuhan, que era un oftalmólogo, si mal no recuerdo, un oftalmólogo que fue uno de los primeros en hablar del contagio entre personas de una pulmonía muy similar al SARS. Y fue reprimido por la policía, fue reprimido por las autoridades locales, pero luego, la semana pasada, fue considerado uno de los mártires, uno de los héroes de combate contra el coronavirus. O sea, ¿qué explica eso? Porque cuando falleció el doctor Li Wenliang y la noticia fue conocida en las redes sociales en China, muchos jóvenes en China, los millennials, los nacidos en los 90 y en el 2000, ellos empezaron a lanzar una campaña de concienciación y hablando más principalmente de la importancia de la libertad de expresión en momentos tan importantes como este, en el que el país estaba enfrentándose a lo que oficialmente incluso se reconocía como una de las más grandes crisis de la época moderna. Bueno, pero a ver, ¿dónde están estos jóvenes hoy? Porque en su momento en redes sociales se habían puesto barbijos con caracteres chinos, Punen, Puming, o sea, no se puede no saber, aluciendo directamente al fallecimiento del doctor. Esa campaña de mandar selfies en internet ahora desapareció, pero ¿dónde están estos chicos? Esta gente en su momento expresó su descontento y quizás su bronca contra la dirigencia del país, pero no quiere decir que tengan una postura política muy clara o muy definida por un largo tiempo. Quizás por el momento estén acallados, porque tengamos en cuenta, en China existe la censura oficial, en redes sociales, especialmente las más populares, siempre van a venir los censores y te van a borrar todos los artículos que sean considerados subversivos. Entonces quizás ellos sí se hayan manejado un poco la clandestinidad por el momento, tratando de publicar cosas en internet y luego siendo borradas, desistieron. Pero entonces tendremos que ver en el futuro si hay otro detonante, digamos, por ejemplo, ahora lo que se observa es posible desestabilización económica o una ralentización por lo menos del crecimiento económico chino. En ese momento, cuando el problema económico les afecte personalmente como les afectó durante la crisis en Wuhan y la crisis del coronavirus en el resto del país, entonces en ese momento es posible que los jóvenes, básicamente anónimos, salgan de nuevo a hablar en internet. Entonces, volviendo al punto que dijiste, tenemos tres tipos de opiniones disidentes del partido: los dirigentes del partido o la gente que es miembro del partido y que tiene su voz en medios sociales. Por ejemplo, Ren Zhiqiang tiene 37 millones de seguidores en Weibo, que es un símil de Twitter en China, porque en China no se puede acceder a Twitter. 37 millones en realidad parece mucha gente, pero no es tanto en China porque tenés autores, tenés actores y cantantes en China que tienen mucho más que 37 millones de seguidores. Pero siendo un magnate inmobiliario, 37 millones es bastante. Y bueno, ¿por qué tiene tantos seguidores? Porque habla. Después tenés entonces gente como los doctores que fallecieron, o otro doctor, una doctora, Aifan, que fue de hecho la primera en darle las informaciones a gente como el fallecido Li Wenliang. Bueno, la doctora Aifan por el momento no se sabe dónde está. Después tenés también, periodistas y gente como, ¿cómo se llama? Chen Qiushi, que es un periodista civil, un tipo que no trabaja para ningún medio de prensa, pero que estaba mandando partes de Wuhan, porque se trasladó a Wuhan para presenciar en primera persona lo que estaba pasando. Gente como él desapareció también. Quizás tengamos muchos niveles y después tenemos a la población en general, gente en internet hablando y quejándose del gobierno. Hasta qué punto esa gente vaya a cohesionarse en un movimiento coherente, no se sabe. Pero eso puede seguir pasando. Te hago una pregunta. En este escenario de disidencias, de estas voces, de estos actores que son los que podrían o pueden llegar a hablar en contra del poder, ¿cómo juegan los grupos laborales?
Perdón, acá me está avisando que estamos cerca de terminar. Pero quería que podamos hablar un poco de cómo juegan los grupos laborales, los sindicatos, si no es el nombre que podemos usar en China, pero ¿existe una voz disidente desde ese lugar o el sindicalismo de alguna manera trabaja para la patronal, como me has comentado, y no logra conectar con lo que sería la fuerza humana Sí, dos propia de la puntos industria? en cuanto a este problema, dos puntos en principal. A ver, la clase trabajadora en China, primero, está bajo el sistema de hukou, hukou que tiene que ver con el registro domiciliario. Entonces, la gente de campo es la mayoría, es el gran porcentaje de la mano de obra en China. Pero la gente de campo, debido a este sistema, no puede registrarse como residente urbano y por consiguiente su seguro de salud, la escolaridad de sus hijos, etcétera, está en su lugar de origen. Y además el sistema hukou perpetúa tu lugar de nacimiento. Si naciste en el campo, naciste, por ejemplo, en las afueras de Wuhan, heredás ese domicilio por siempre, hasta que, por ejemplo, muy poca gente quizás trabaje en órganos estatales, entonces puede mover su hukou al lugar de trabajo. Bueno, este sistema garantiza o perpetúa que mucha gente nunca pueda quedarse en las ciudades en las que han vivido toda su vida, o incluso la segunda generación, los hijos de la primera generación de los trabajadores chinos que se movieron del campo a la ciudad, ahora todavía tienen un juzgo de campo. Entonces, segundo, la representación de este tipo de gente. En China, como dijimos varias veces, el partido está por encima del Estado. Y el partido también maneja lo que se llama el sindicato de China. El sindicato es el All China Federation of Workers. Es el ACFTU. Este organismo es dependiente del partido y de hecho en los últimos años es dependiente más de los organismos de propaganda. Entonces lo que no hace es representar a los trabajadores. Por ejemplo, en cuanto a collective bargaining, cuando haya un diálogo entre la patronal y los obreros, es muy común ver que el sindicato oficial, que es el único autorizado por el gobierno a existir en este país, el sindicato siempre está del lado de la patronal o se impone a sí mismo como mediador entre la patronal y los obreros, en el mejor de los casos. Entonces, los obreros en realidad no encuentran un organismo que les represente y en los últimos años trataron de crear sus propios organismos civiles y organizarse entre ellos, pero desde el 2015, diría yo, que existe un backlash por parte del gobierno, no ataque, sino una contención generalizada contra estos organismos civiles de defensa de los derechos laborales, porque tengamos en cuenta desde el 2015 que se observa una deindustrialización de China y por ende muchas disputas laborales. Por eso el gobierno quería tener más control de la sociedad y ese es siempre el tema recurrente, ¿no? O la obsesión del gobierno de China, la estabilidad social, porque la estabilidad social de China, de última, es lo que garantiza la legitimidad del partido y la legitimidad del partido, por ende, está dependiente de la estabilidad y el crecimiento económico. Pablo, queda muy claro. Me gustaría en otra ocasión poder seguir hablando de este tema y que lo podamos de alguna manera también vincular con el factor económico, porque me gustaría evaluar qué te parece a vos, cuál es tu idea sobre la recuperación de la economía china en este contexto, en el contexto de los pobladores de China dispersados por todos lados, incapacitados de volver a sus fábricas, con este sistema de hukou en el medio que va a complicar lo que es la recuperación más flexible e integral de la industria china. Pero bueno, lo dejamos para la Para próxima otro día. comunicación. Perfecto. Seguimos en Pablo, contacto. muchísimas gracias. Estamos al habla. Estamos. Hasta luego. ¿Ok? Listo.